ahí? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes acá, pasando la mejor semana de mi vida, se imaginarán. Tuviste una semanita complicada. Fue una semanita intensa. Mi primera denuncia penal, al menos en el terreno político, las personales no se cuentan. Así que nada, muy, muy impactada por ese movimiento. Obviamente tengo la ventaja de venir de la marginalidad, por lo cual no hay esas cosas de la clase media que la clase media sí tiene en juego y que puede empezar a perder. Es decir, me parece que venir de donde vengo yo y tener la vida que tengo yo te da un poquito más de impunidad en el sentido de no tengo nada para perder, boludo. Entonces, ahí en ese sentido un poquito más tranquila. Bueno, Tranqui, así que... Y supongo que tu defensa va a estar en buenas manos, así que... No, Dios dirá, pero no, muy tranquila, aparte no hay delito alguno. Sí tuve esto de estar en boca de todo el mundo, obviamente las agresiones, ¿viste? Y que te peguen. Bueno, pero los peronistas estamos acostumbrados. Pero estamos muy curtidos y hasta ahora, mi peor scratch, tuve varios yo en todos estos años, el peor sigue siendo el de 2021. Así que todavía no igualó en violencia, no igualó en intensidad, así que el peor sigue siendo ese. Sí, igual me parece que siempre los scratch van a la gente que dice cosas, ¿no? Y me parece que eso es un valor. Sí. Si uno habla, se la tiene que bancar. Sí. Si a uno le gusta decir cosas, se la tiene que bancar. Así que no vamos a andar acá llorando tampoco, ¿viste? Este es el primero de muchos programas que tiene como objetivo empezar a pensar, ¿no? Entre nosotros un poco, no solamente pensar la realidad, sino que mostrar que existe una realidad alternativa al show de la política que vemos entre Twitter. Ahora llegó a la política también. Digo, y hace por rato, eso... yo creo que Milei, cuando empieza a entrar, recordemos que los programas que le daban cabida a Milei eran sin codificar. Claro, es decir, polémica en el bar, sí. Milei era un economista, pero a ver, los economistas no iban a esos programas. Los economistas, ponele que iban a Dos Voces, o los economistas... Sí, en general son serios los economistas. Claro, y están aceptados, o aceptan ellos también una hegemonía cultural de no nos berretizamos, ¿no? Cuando Milei entra por Sin Codificar y por esos programas y empieza a politizar o hablarles de economía a aquellos que no miran a Dos Voces, que no miran la columna de Pañi los lunes religiosamente, me parece que ahí entraron balas que nosotros teníamos descuidadas, porque por lo que me parece interesante pensar por qué en los últimos años, y sobre todo en los últimos años de gestión, fuimos tan liberales en lo cultural. Y en un programa de estas características como las que te planteo, primera pregunta, ¿por qué crees que estás acá? ¿Por qué crees que te invitamos? Bueno, hay algo personal, nos llevamos muy bien políticamente. Yo tengo una obnubilación con ustedes, con Garelo. La primera vez que lo escuché hablar de política quedé fascinada. Me enamoro de los que se enamoran de las mismas cosas que yo, que es este país, es decir, no tengo lugar para otra cosa, pero también creo que si algo aporté en estos años en los medios, casi sin redes sociales y sin ninguna palanca, ni ningún apellido, ni nada que me diera un poquito de lugar, es que cuando digo algo es personal, pensado, observado, y nunca tomado de otros. Es decir, trato de no repetir a otros. Miro la sociedad, me gusta mirar la relación de la sociedad con el mercado, con el trabajo, con el transporte, con el laburo, con el Estado, y casi siempre la vengo viendo muy distinto que nuestra dirigencia. Es decir, soy peronista, jamás me fui del peronismo, jamás voté otra cosa que no sea peronista, pero... lo que me viene pasando hace rato es que mi dirigencia no se parece a mí en nada. Entonces, creo que hay muchos peronistas que se parecen a mí o que piensan como yo, y por eso sigo teniendo por ahí un poquito de voz en los medios, pese a que el peronismo hegemónico no piense para nada como yo y no quiera saber nada conmigo. Sí, yo he notado las veces que viajé con vos, que sos muy observadora, con cosas hasta... por ahí muy pequeña, que al menos muy random, yo no observo, me gusta random. Eso, pero muy también digo, que lo conversábamos también recién, uno nota que al dirigente peronista tradicional, o al menos del último tiempo, le falta calle en algún punto, ¿no? Sí, expresión un poco quemada, pero en el sentido peronista de estar al ras de la población. Creo que copiamos
A veces hablo en primera persona, aunque yo no lo haya hecho, porque como soy peronista me hago cargo del problema, pero creo que el peronismo copió lo peor del PRO, que es enterarse de cómo está la cosa a través de los focus group o de las encuestas, que eso no era de la dirigencia. Lo que para mí caracterizaba la dirigencia peronista era que se parecía mucho al pueblo. Se parecía tanto que para las oligarquías y las clases medias excluyentes era medio horroroso. Fíjate que hoy en el mileísmo hay más gente así, más parecida a los márgenes, y nosotros nos hemos ido quedando con solo los universitarios. Sí, en sus virtudes y en sus defectos. Exacto, que son, y los universitarios que son una parte importantísima del movimiento, pero que no está completa si no es siempre con el brazo obrero a la par. No por debajo, ¿sí? No te enseño lo que son tus problemas. Y me preocupa esto de, bueno, las encuestas dicen que la gente va para este lado, porque además, yo que laburo de consultoría, te puedo decir que el mundo de la consultoría está lleno de criminales. O sea, pero más lleno de criminales que cualquier villa, ¿entendés? Sí, y que no son solo números, sino que hay algunas cuestiones elementales. Nosotros lo hemos hablado la otra vez personalmente, como la clase medio no se define en la zapatilla. Digo, esas cosas que tienen que ver con la calle, pero no la calle en el sentido de ser el más pillo, ser el que más se la aguanta, sino justamente ser el que sabe evitar batallas, ser el que sabe caminar. Tener ojo de con qué cosas... ¿Cuál es el problema de las encuestas? Que ¿Cómo ves la realidad? Es que las encuestas para mí sirven para ver qué dice la gente, pero siempre tenés que tener en cuenta que la gente miente un montón. Entonces, hay cosas en las que tiene sentido. Yo hago mucho focus y muchas entrevistas en domicilio y en comercio. Es decir, nos movemos nosotros porque lo que vos tenés en los anaqueles de tu comercio no me miente. A ver, si yo te veo que las cajas de tampones tienen tierra, que no las vendés hace meses, bueno, ahí estoy viendo algo. Si yo te veo que ciertas marcas de yerba ya no las vendés, si veo que ya te quedaste con solo 2 marcas, si veo que el imperio Ledesma del azúcar, que a todo el mundo le gustaba, que todo el mundo la elegía porque confiaba, porque era blanquita, porque se disolvía, bueno, y perdió ese terreno y no es que lo perdió por una segunda marca, lo está perdiendo con una tercera marca. ¿Viste esas marcas que vos las leés y vos decís... Che, ¿no se les ocurrió un nombre mejor? Hasta a mí se me ocurre un nombre mejor, pero en realidad hay toda una estrategia ahí de que ciertos nombres ayudan al impulso de compra porque te das cuenta que la vas a poder pagar sí o sí. Bueno, todo ese mundillo, mirarlo, obviamente lo que es capacidad de consumo nos ayuda a ver cómo está el bolsillo de la gente en términos reales y también hablar, porque hoy una chica de José Cepaz me dice, me vinieron 100.000 pesos de luz. Y cargo la sube casi todos los días con 2.000 pesos. O sea, ahí ya estamos hablando de un costo de vida de 40.000 pesos mensuales en transporte, 100.000 de luz y agregale el alquiler o los otros servicios y el internet. Arrancás todos los meses en menos 400 en un país donde el salario está alrededor de los 250. El salario promedio en esos barrios. Entonces me parece que se va a agudizar el endeudamiento, se van a agudizar las depresiones y además empieza a haber estos rompimientos o estas fracturas que no son del orden económico, que son las obvias, sino del orden social, personal y hasta de salud. Es decir, empiezo a recortar el tratamiento de salud porque ya no puedo ir al médico todas las semanas, ya no puedo comprar lo que me dice. La gente revienta para donde puede y por lo general con los que puedes con sus seres queridos. La gente revienta en su casa, por lo cual se pudre la convivencia de la familia, se empieza a pudrir con los hijos, con los esposos, con las madres, con todas esas familias, que además venimos de una pandemia y de una economía muy poco recuperada, donde las familias ya se habían amuchado. Claro. Es decir, ya había un montón de gente conviviendo por crisis y por los alquileres y por todo esto. Entonces me parece que o la sociedad se acostumbra a vivir así, que yo creo que es lo más factible que pase, que la pobreza en este momento sea una cuestión que da vergüenza, entonces nos la bancamos hasta que se pueda salir, o por algún lado va a decantar, que es lo que dicen la mayoría de los analistas. Por ahora esa alternativa yo no la estoy viendo porque la gran ventaja de la época de Milei es que la mayoría de la gente no se queja.
Sí, la verdad es que es una realidad de sobrevivencia. Digo, la gente busca sobrevivir, trata de sobrevivir. Muchas veces yo pienso también de, bueno, ¿por qué hay tanto anestesiamiento en la población? Creo que tiene que ver también con que del otro lado no hay una alternativa real, no se ve un peronismo organizado en esos términos. Y quería preguntarte, particularmente en términos políticos, bueno, ¿cómo ves la realidad actual del movimiento nacional, por decirlo de algún modo, del peronismo, en esto de poder hacerle frente a un gobierno que es espantoso, pero que sin embargo tiene 50% todavía de imagen positiva? Me parece que la dirigencia lo que tiene también es miedo, o se observa una dirigencia temerosa, lo cual no me gusta, no me parece característico del peronismo, pero que tiene miedo esto de romper con la luna de miel que tiene el electorado con Milei. Perdón, ¿existe esa luna de miel? Yo sí, la confirmo todos los días. Sí. ¿Dura más de 100 días? Viene durando más, quizás ya la gente ya no está tan enamorada, pero no le retira el apoyo. Es decir, todavía no hay arrepentimiento o no hay... De a poco van a empezar a aparecer todos los políticos son iguales, sí. ¿no? Que es Claro. el comodín cuando una vez más te Ya fallaron. no hay fanatismo de defensa irrestricta, pero sí... De a poco empieza a haber más silencio, menos fanatismo, pero sí creo que hay una esperanza todavía muy, muy fuerte de que esto funcione, de que este sacrificio tenga un sentido transformador de la Argentina y de la economía de los argentinos. Por lo cual, me parece que la dirigencia peronista, que ahora seguía por las encuestas y por los focus group, no quiere salir a asomar la cabeza y que les echen encima las responsabilidades de todo lo que viene pasando. Que es un poco me pasa a mí. O sea, un poco nos pasa a los peronistas que hablamos, que todo lo que nos tiran, además de, yo digo 1000 cosas y me pueden bardear por las 1000 cosas que digo, y está todo bien porque para eso hablo. Pero cuando te tiran con el pasado o con incluso el presente por la cabeza, ahí te das cuenta que nadie responsabiliza a Milei, o que ese sector de la población no responsabiliza a Milei del estado actual del país. Entonces, si Milei sigue dañando, ¿hasta cuándo va la sociedad a seguir creyendo que todo esto es culpa del peronismo y es culpa? Porque no nos olvidemos que a Macri el apoyo le duró hasta 2018. Porque Macri volvió a ganar las legislativas 2 años después con todos los tarifazos. Entonces, me parece que no podemos subestimar esta ola que hay y no podemos no pensar que Argentina es un poco así ahora. Que Argentina es un poco liberal, que Argentina es un poco más antiestado de lo que era, o que... ¿Se ha latinoamericanizado un poco nuestro pueblo? Yo creo que hace rato. Cuando hablan de efecto latinoamericanizador de ciertos consumos culturales, no coincido, porque no creo que sea el efecto, creo que es el síntoma. Sí. Creo que cuando vos empezás a consumir lo mismo... Que esto es lo visible, pero que ya estaba de fondo. Pero que ya estaba y que ahora empieza a salir. Ahora hay una gran revuelta, está reviviendo la cumbia más tradicional, más argentina, más parecida a la santafesina y la del conurbano. A todos somos un poco nostálgicos, entonces nos gusta, pero creo que ya hay, sobre todo en lo que tiene que ver en la forma de enfrentar la vida. Como un espíritu derrotado en algún punto. Sí, una autoestima muy distinto y muy menor al que fue la autoestima de los que, como argentinos siempre dijimos, por acá pasó Perón. Sí, y en ese peronismo, que aprovecho que dijiste Perón, digo, en ese peronismo que hoy para la sociedad, peronismo es Alberto Fernández, pero es Cristina, pero es Néstor, pero es Menem. Y olvídate que no te vas a sacar de encima a nadie. No, por eso, ¿qué crees que tiene, digamos, para aportarle en su tradición el peronismo a este proceso actual, en el cual la autoestima está muy golpeado, y el peronismo, si algo se nutrió siempre, fue del negro que levantaba la vista. Pero aparte, el proyecto de país soberano y incluir en lo que tiene que ver con soberanía, la capacidad de ser autónomos, la soberanía alimentaria, por ejemplo, en un país donde la comida se lleva los sueldos de la mayoría de las personas,
donde se te va todos tus ingresos en pagar un techo y comer y tener los servicios, entonces no queda un margen para consumos culturales, para consumos de ocio, y sobre todo las cosas, algo que digo siempre, que es también para gastar en boludeces, es decir, para vivir y tener un margen de recreo o de ocio que tiene que ver, que tuvo que ver siempre con el peronismo. Es decir, el peronismo no solo puso a los trabajadores a volver a tener un domingo, o a tener un domingo por primera vez, a ver la luz del sol por no trabajar 12 horas, sino que también les permitía irse de vacaciones y tirar las patas en una playa. Cuando el peronismo se aleja económicamente de su proyecto de vida cotidiana y políticamente de su proyecto de nación soberana, no queda nada. Lo único que queda es una estética de, bueno, somos peronistas porque comés chori, porque hablás. Todo lo simbólico, el folclore. Claro. Y una estética berreta. Y una estética berreta que copia además lo que creen que es el peronismo, que en realidad es como, pasa algo parecido con las artistas femeninas últimamente, que son y dicen y cantan todo aquello que los varones piensan que es una mina, ¿no? Entonces, vivimos siendo hipersexualizadas por los tipos, bueno, y las canciones femeninas ahora también son solamente eso, ¿viste? No hay ese amor femenino, yo soy más por ahí, qué sé yo, de Shakira, en términos tuiteros sería, soy un poco más cornuda, un poco más tradicional, pero por lo menos eso era honesto. O sea, claro, vos escuchabas esa letra y vos decís, esta mina ama como amamos las minas. No es una cosa física o por ahí masculina desde la posesión. Me parece que ahora en el peronismo pasa lo mismo con el gorilismo. El peronismo reafirma cada cosa que el gorilismo sale a decir que es el peronismo o a insultar, ¿no? Uno ve ciertos dirigentes que cuando el gorilismo o Milei agrede una cosa o se mete con una cosa, enseguida salen a reafirmar que ellos son eso. Entonces, no hay agenda propia, no hay agenda soberana, no hay agenda nacional, sino que lo hay es intentar desmarcarse de quienes verdaderamente sí tienen un proyecto destructivo y que viene siendo bastante exitoso, que es quienes nos gobiernan. Bueno, May, la verdad es un lujo escucharte. Tenemos que ir cerrando, nos apura un poco el tiempo. Pero bueno, obviamente la vamos a seguir acá fuera de cámara, vamos a seguir conversando y seguro, obvio que estás invitado para próximas veces. Me encantaría venir con más tiempo y pido disculpas porque fui yo la que llegó un poquito tarde, pero bueno, es un honor hablar con ustedes. Sí me gustaría, si puedo hacer... permitirme un lujo como invitada, que hablen ustedes también. No sé si solo van a hacer entrevistas, pero me parece muy valioso que ustedes tengan sus editoriales y sus columnas, porque los conozco a los dos y me parece que los dos tienen mucho para aportar al movimiento. Bueno, May, muchísimas gracias y recordamos a la gente seguirnos en redes sociales, Cancha Rayada OC, tanto en Instagram como en TikTok. Gracias, Agustín, y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.